Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas o inquietudes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Los medios de comunicación y especialmente la televisión se debaten en eso que se denomina la economía de la atención en medio de los cambios en los hábitos de consumo de las audiencias. Esta pantalla llega en América Latina hasta el 95% de la población y un consumo en Colombia de unas 4.16 horas cada día. Hay reportes como el de Reuters del año pasado que habla de que en Colombia 8 de cada 10 personas optan por usar Internet de manera combinada con el uso de otros medios tradicionales y del 55% consistente en televisión y el 28% en prensa escrita. Cantar y Bope Media reportó a mediados de 2022 que el 91% de los colombianos consume contenidos de video en su televisor diariamente. De ese porcentaje, el 65% serían canales de TV abierta y el 35% de televisión paga. Más del 87% de los hogares en Colombia vieron estas señales al día. Canales de TV abierta y canales de TV paga medidos por Cantar. Esas cifras, que parecen numerosas, son claves en relación con el modelo de negocio que tienen los canales televisivos y que nos hablan de varias cosas. Primero, de la influencia, segundo, de la penetración, pero también de la supervivencia de este medio vertebral. Para hablar de este tema nos acompaña esta mañana Carolina Ibargüen Giraldo. Ella es administradora de empresa y gerente general de Cantar y Bope Media Colombia. Carolina, buenos días. Hola Mario, qué gusto estar acá nuevamente. Gracias por la invitación. Qué bueno que la hayas aceptado y que estés nuevamente con nosotros. También está Carolina Mejía, administradora de empresas también y actual gerente sectorial de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Asomedios. Carolina, buenos días. Buenos días, Mario. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y desde la distancia está Paula Riveros, experta en investigación y análisis de tendencias de consumo y estilos de vida para la innovación en la actualidad y actualmente es directora de 360 Trend Lab. Bienvenida, Paula, buenos días. Hola Mario, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Y también nos acompaña Iván Marchán, vicepresidente de Comscore para México, Perú, Colombia y Centroamérica. Saludamos a nuestros invitados y los saludamos de la mejor manera, escuchando a los televidentes que son quienes nos han propuesto el tema de esta mañana. Veamos. La televisión es como muy monótona, todo el tiempo es como lo mismo, las mismas novelas repetitivas, a excepción de algunos que otros canales, pero pues casi no veo esa televisión. Siento que las noticias a veces son muy sesgadas dependiendo de qué canal sea, qué medio sea. Entonces prefiero más que nada las redes sociales y los periódicos. Porque pues ahora lo tenemos más a la mano, a toda hora, y pues igual nos están llegando notificaciones y todo eso, entonces pues se presta más el celular, el internet. Informo de todo, prácticamente de la situación que vive el país por los medios de comunicación como la televisión. ¿Por qué? Porque los canales de televisión informan de más cantidad de situaciones y en especial la situación que vive el país en política inclusive en política nacional e internacional. Escucho radio, veo televisión, leo periódico y bueno, me parece que los tres de una manera distinta pues dan la información, ¿no? Entonces prefiero los medios escritos. Los medios más accesibles es la televisión porque es un medio que a uno se le facilita para informarse lo que sucede diariamente a nivel nacional e internacional, ¿sí? Uno llega del trabajo, de su tarea diaria y llega a la casa a descansar y pues antes de acostarse pues uno se informa de qué ha pasado.
Muy bien, en este recorrido, en estos pulsos, vemos un poco las variaciones de nichos, de audiencia, de hábitos y de costumbres. ¿Tú cómo los interpretas? Mira, me encanta lo que están diciendo porque realmente vemos lo que sucede en lo que nosotros hacemos como medidora. Nosotros como Kantar y Open Media en Colombia tenemos medidores que son People Meters, que es tecnología avanzada. Los tenemos en 22 ciudades. En este momento nosotros contamos con una muestra que lo que representa es más o menos entender la realidad de más de 19 millones de personas y más de 7 millones de hogares. Y lo que estamos viendo en las respuestas que nos dicen los televidentes es lo que está pasando. En este momento para nosotros la televisión, vista como televisión y como contenido, sigue siendo el medio donde hay mayor exposición, donde podemos ver que existe hoy por hoy un número representativo de personas que están consumiendo. Estamos diciendo que cada 6 de 10 personas está consumiendo televisión y estamos hablando de un consumo de más de 5 horas diarias, con lo cual es muy importante. Y lo que decía uno de los televidentes, yo llego a mi casa, miro qué es lo que está pasando y sigue siendo además la televisión ese medio que me está entregando a mí una información certera. Vemos además que el promedio de consumo de estas personas donde más consumen es, por ejemplo, noticieros. Después de los noticieros se van a ver, por ejemplo, telenovelas. Después, programas además de entretenimiento, porque las personas ya quieren ver mucho más entretenimiento. Y ahí es donde nosotros estamos viendo lo que nosotros llamamos como este journey del día, de cómo están pasando, cómo pasan las horas del día y dónde las personas realmente siguen invirtiendo esas horas de consumo. Una televisión que está viva, Carolina, ¿no? Y aquí hay que hacer claridad que pues estamos hablando de esta televisión, de esta primera pantalla como la consideramos tradicionalmente, pero también lo que pasa en plataformas digitales es televisión, lo que pasa en YouTube es televisión, ¿verdad? Lo que pasa en otras plataformas OTT también es televisión, pero aquí nos estamos refiriendo a este medio tradicional que mantiene su vitalidad. Es que la televisión en Colombia sigue siendo un medio fuente de información y de entretenimiento muy valioso, muy importante, porque sigue teniendo una penetración grande, como tú lo mencionabas ahora, que aproximadamente el 95% de las personas ven televisión. Todavía hay un consumo grande diario de televisión, donde sigue siendo una fuente de información confiable para las personas y una fuente de entretenimiento. Lo que vimos, por ejemplo, en la pandemia fue que se recuperó mucho la confianza en las audiencias, porque como había tanta inseguridad de lo que estaba pasando, tanta incertidumbre, volvió mucho la audiencia hacia la televisión como un medio donde informarse. También sucedió en la radio. Entonces, la televisión sigue siendo fuerte, sigue siendo importante, un medio muy importante, y la televisión ya también está en otras pantallas, la televisión ya también está en digital, está en redes sociales, está incluso en redes sociales ya de jóvenes como TikTok. O sea, se están reinventando constantemente para precisamente hacerle frente a las nuevas necesidades de sus audiencias y poder competir con estos grandes jugadores mundiales, porque ya compiten con plataformas internacionales por esa atención de la audiencia, que es ahora la gran guerra de la atención, la economía de la atención, como le llaman algunos. Muy bien, esa economía de la atención pues obviamente tiene opciones y tiene proponentes, pero lo primero que tenemos que insistir, y que lo hemos hecho en este espacio, es que no se trata de medios excluyentes, quienes consumen medios digitales. Por ejemplo, los colombianos consumen una red social que era realmente un operador de mensajería como WhatsApp, lo consumen en un 40% en nuestra nación. Pero eso no significa que no vean televisión. Al hablar del crecimiento de las cifras de los guarismos digitales, no necesariamente significa decrecimiento de los medios tradicionales, sino combinación. Paula. Sí, exactamente como muchos de los testimonios lo decían, precisamente esta multiplataforma, esta omnicanalidad, se lleva a cabo porque en el estilo de vida de las personas también hay actividades que se realizan simultáneamente, es decir, que la misma persona puede estar mirando a la vez televisión y comentando en una red social o comentando por WhatsApp o haciendo como un consumo simultáneo de las distintas plataformas. Puede ser un oyente fiel de radio que a la vez va y busca un podcast. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese mismo oyente ya no tiene un solo perfil, sino que es mucho más rico y más
complejo. Muy bien, incluyamos a Iván Marcham en esta conversación. ¿Pasa lo mismo en otros países del área, como México, como Perú? En Colombia existe, nosotros la medición de Comscore se basa en audiencias mayores de 18 años móviles y audiencias de 6 años para arriba en trabajo y hogar en desktop, no en computadores de escritorio. Nosotros calculamos que existe un 88% de penetración con datos de finales del 2022 de medios de noticias y prensa en digital en Colombia. Eso, para que tengan una idea, representan unos 26.3 millones de usuarios a nivel Colombia de esta categoría de noticias, de un total de que nosotros calculamos de ese universo 30 millones de personas en total. En el último año sí vemos que ha habido una baja a nivel de penetración de la categoría noticias e información, y obviamente esto también es un desafío para los medios. Hay que entender dónde, especialmente los jóvenes, están consumiendo más noticias. Lo que siempre hemos insistido, el conocimiento de las audiencias, saber dónde están, qué quieren, qué piensan y qué hábitos tienen. Escuchemos a nuestros televidentes qué tienen para preguntar. Veamos. En cuanto a los balances generales que podemos conocer los televidentes, ¿se lograron las expectativas en materia de estadística de audiencias y publicidad en el 2022? ¿Tú qué opinas sobre esta pregunta? ¿Se cumplen con las expectativas, tanto desde el punto de vista de audiencia como desde el punto de vista de inversión publicitaria, que es otra cosa de la que vamos a hablar más adelante? Cuando nosotros empezamos a mirar un poco lo que pasó ya como en este declive, digamos, en el momento de la pandemia, que todos empezaron nuevamente a querer comunicar diferente, a entender que las audiencias estaban en otro lugar, a entender que estábamos en un confinamiento, que estábamos ávidos de recibir informaciones distintas, y vimos cómo se empezaron a reinventar, que fue la gran palabra en su momento, de cómo comunicar, de cómo llegarle a las audiencias, cómo ser muy precisos en un momento donde alguien necesitaba algo. Y vimos cómo a partir de allí empezamos a entender cómo las marcas encontraron un nuevo nicho también de comunicación, y empezamos a ver cómo volvimos a subir estas inversiones de publicidad. Hoy por hoy, ¿qué te puedo decir? Que al cierre del año 2022 vemos que hemos tenido, y es evidente, pues, digamos que una redistribución de lo que eran estas inversiones publicitarias, y vemos, por ejemplo, que los medios impresos bajaron muchísimo su publicidad, pero, por ejemplo, en el caso de la televisión, y para nosotros que tenemos tarifas brutas diferentes a lo que puede presentar Caro Mejía. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo son las negociaciones, etcétera. Para nuestros datos sí vemos una creciente en la publicidad de televisión. Y vemos que, lógicamente, en los diferentes medios, radio ha sido excelente también, y otros medios, publicidad fuera del hogar, digital también ha crecido, pero lo que hemos visto también es que en muchos medios, pues, que además han desaparecido, pues lógicamente vemos allí una picada gigante. Ese retorno, Carolina, ¿a qué se debe? Claro, hemos hablado de las causas de la pandemia, etcétera, pero también a una suerte de desencanto de anunciantes y también de audiencias, de ese boom presunto de lo digital, y que después no era tanto como se pensaba, y entonces hay un retorno a estos medios tradicionales que mantienen unas audiencias fijas y leales. En Asumedio realizamos cada mes un estudio de inversión publicitaria neta, que es como nuestro termómetro para ver qué está pasando con la industria de los medios de comunicación tradicionales o de trayectoria, como también lo llamamos, para que no suenen muy viejos, porque también han evolucionado y se han reinventado. Entonces, en ese estudio lo que vemos es que, por ejemplo, para este 2022, para este cierre del año anterior, están como muy en equilibrio, están en equilibrio en el sector de televisión. Por ejemplo, el sector de la radio creció el año anterior, porque la radio en Colombia sigue siendo un medio que se fortalece mucho en las regiones, en lo local. Altísima compañía. Sí, y digamos, el sector de los impresos, como mencionaba Carolina, ha tenido también una baja en su inversión. Y el sector out of home, toda la publicidad que vemos fuera de los hogares, en transporte público, vallas, en aeropuertos, esa ha tenido un incremento en la inversión publicitaria, porque ha tenido unas innovaciones tecnológicas y
que han ayudado a ese crecimiento. Y otro factor incidente, Paula, es sin duda lo que tiene que ver con conectividad, con brecha digital, con acceso a dispositivos, con acceso a señales adecuadas de las cuales goza, digamos, en términos medios aceptables, 2/3 partes de la población, pero hay una tercera parte que todavía no llega a ese acceso. Así es, digamos que la migración hacia lo digital no será total y el consumo de los contenidos digitales no será como el que desde la ciudad pensamos que es, hasta que esa conectividad no sea completa en las áreas rurales, en un país en el que la mayoría del país es rural. Entonces, si bien tenemos unas 2/3 partes que ya está conectada, no sabemos cuál es el tipo de conexión y eso no le va a permitir tener unas experiencias digitales que sean tan satisfactorias y tan fluidas como lo desearíamos. Es decir, que eso le deja un campo muy, muy grande a los medios tradicionales para seguir innovando, seguir abarcando, seguir conquistando a esa audiencia. Y claro, no hay que dejárselo todo a la tecnología, a lo tecnológico, ¿verdad? Paulatinamente las audiencias se van asimilando a los medios de acuerdo con los contenidos. Los contenidos siguen siendo centrales y las audiencias prefieren ver ciertos contenidos en esta pantalla y otros contenidos en otras, bien por movilidad, bien por acceso, bien por conversación, ¿verdad? Claro, y ahí fíjate que es como nosotros, como empresa medidora y responsable de traer todo esto a todos ustedes, pues es entender dónde están esas audiencias. Y es por eso que nosotros venimos evolucionando y ya no únicamente existe el People Meter que te va a medir qué es lo que está pasando en el dispositivo de la televisión, sino que tenemos que saber qué pasa entre las familias. En mi caso personal, yo puedo estar viendo el noticiero en la pantalla de televisión, pero mi esposo en internet está viendo cualquier cosa y mis hijos están viendo un programa adecuado a su edad en otra plataforma. Y lo que sí debemos saber nosotros como empresa es dónde están, qué están viendo. Y es entender finalmente a través de qué dispositivo se consume qué contenido. Y ahí es donde empezamos a mirar que nosotros hablamos siempre, el contenido es el rey, donde está el mejor contenido, en donde las personas finalmente siguen estando y es donde lo van a buscar. ¿Y qué pasa hoy por hoy también? Que es que hoy por hoy tú puedes buscar ese contenido. O sea, hoy por hoy con la cantidad de oferta que existe, pues evidentemente accesar a cualquier tipo de contenido pues es mucho más fácil a lo que se tenía antes, pero eso no quiere decir que una cosa sea excluyente de la otra. Además, porque la televisión, Carolina, sigue siendo el principal proveedor de conversación, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que vemos en redes sociales son conversación sobre cosas que se están viendo en televisión o que otros están viendo en televisión y les cuentan a quienes por razones de movilidad, espacio, lugar, acceso, no tienen esa posibilidad de verlo y entonces se forma ese entorno comunicativo de participación de los contenidos que se ven a través de esta primera pantalla, ¿verdad? Sí, porque los canales de televisión pues tienen una expertise en esa generación de contenidos, en la generación de información, de noticias, y muchas veces son los detonantes de esas grandes conversaciones en redes sociales. Estudios lo han confirmado, que de los grandes temas que se hablan en redes en muchas ocasiones salen de información o de algo que salió en televisión. Entonces, esto sigue siendo una transversalidad, un tema de multipantalla, multiplataforma, que prima es el contenido de calidad. Y el contenido relevante y las noticias verificadas, porque es que ahora cualquier persona con un celular puede ser reportero, pero lo que hace un periodismo serio, un periodismo riguroso, eso sí no lo hace cualquier persona en la calle. Entonces eso sigue siendo muy valioso para que la gente esté bien informada. Luego, si escuchamos todos estos comentarios y análisis, Paula, pues son comentarios apocalípticos los que se ventilan de vez en cuando, queriendo, entre comillas, matar al medio más influyente que es la televisión, pero como diría la fábula literaria, ¿no? Los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud. Paula. Bueno, yo no creo mucho en los escenarios de catástrofe o apocalípticos, pero sí creo en el cambio. Entonces, seguramente los cambios van a seguir viniendo, van a seguir sucediendo y las industrias van a tener que seguir adaptándose a esos cambios y no solamente, sino provocando y aprovechando esos cambios para poder seguir funcionando. Eso dependerá también de que existan equipos muy conectados con la actualidad, muy conectados
conectados con lo que está pasando en este momento, muy atentos también a esas señales que nos anticipan el futuro. Hay unas señales de cambio vertiginosas. Toda la cuestión del metaverso pues va a seguir evolucionando, el lenguaje de videojuegos, el lenguaje de TikTokers, YouTubers, como voces influyentes. Las nuevas generaciones vienen con otro sistema de pensamiento que no se va a digitalizar completamente. Esto lo sabemos por las investigaciones que nosotros hemos desarrollado sobre transformación digital en el país, pero que sin embargo sí está al día con otros cambios. Entonces esa forma de conjugar entre lo que ya está y entre lo que viene, entre los cambios que se están dando en el mundo y los cambios propios de nuestro país, en donde debemos encontrar las fórmulas para innovar en publicidad, en televisión y en medios. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Con Daniela Vera. Daniela, buenos días. Muy buenos días, Mario, y a toda nuestra audiencia del Canal 1. Nuestro primer correo dice: me gustó que siguieran con la segunda temporada de Magnum Pay. ¿Podrían presentarlo otro día en la semana? Es que faltan 3 temporadas y solo presentan un episodio en semana y se terminaría el otro año. Nos escribe Diana Cabrera. Muy bien, una programación que gustó, que generó lealtad y sobre la cual reclaman nuestros televidentes. Daniela. Nuestro segundo correo dice: ¿podrían informarnos sobre la señal del Canal 1 en el sur del Tolima, ya que presenta fallas en su audio? Tiene imagen, más no audio. Nos escribe Sorani. Bien, tomamos nota y la trasladamos al departamento técnico. Esperamos que en la emisión de este espacio ya haya sido completamente solucionado. Daniela. Nuestro último correo dice: es curioso que cuando el noticiero presenta a los bandidos capturados, les tapan la cara para proteger al individuo capturado. Según las disposiciones, pero igual procedimiento se debe aplicar a los miembros de las autoridades. El AMPA tiene todas las herramientas para identificar a los miembros de la policía y demás para hacer venganzas. La sugerencia es que se deben proteger a todos y no a los que delinquen. Nos escribe Miguel Isaacs. Bien, publicamos este correo porque pues habla de un conocimiento, pero también de una percepción. Los derechos son para todos, en todas las circunstancias, y el reclamo es perfectamente válido. Agradecemos a nuestros televidentes y a Daniela por el reporte de correos. Hecho este diagnóstico y aclaradas estas circunstancias, entremos en la parte final, en lo propositivo, en las recomendaciones, en lo que esperan los televidentes de este medio que sigue saludable, que se mantiene en la perspectiva de nuestras audiencias como un medio de confianza y un medio a mantenerse por lo menos a mediano plazo. Para ello escuchemos primero a los televidentes qué tienen para recomendarnos. Dan mucho comercial cuando a la hora de las noticias. Sería bueno que no dieran tanta noticia cruel, que dieran una información como más acorde con lo que realmente se está viviendo. Los periodistas deben ser más objetivos. Son demasiados sectarios y muy inclinados a la polarización que existe en el país, y eso no es sano. Porque pues uno lo que tiene que hacer es escuchar y uno mismo por sus propios medios sacar sus conclusiones. Sería como no tener tanta manipulación mediática hacia la audiencia, porque eso mismo hace que la gente no mire televisión. O sea, normalmente ya uno se da cuenta de muchas cosas en televisión. En general no veo la televisión porque hay mucho drama. Hay muchas noticias negativas, y entonces pareciera que eso fuera lo único que existiera, la cosa terrible, la cosa oscura. Y no se trata solo de noticias felices, sino de tal vez información más neutra o más profunda, más investigación. Menos propaganda. Por ejemplo, programas más educativos. Sí. Menos groserías. También que aprendan sobre la historia de su país. Muy bien, ahí está toda la visión en toda la gama de nuestras audiencias, y por supuesto que los televidentes tienen derecho a reclamar, porque la televisión es eso, un derecho que da lugar a más derechos. No es solo un servicio, es un derecho que da lugar a otros derechos. Muy bien, entonces, conclusiones. ¿Qué perspectivas tienes tú para este año 2023 y qué le podemos decir, Carolina, a nuestros televidentes?
¿Qué perspectivas tenemos? Que vamos a seguir innovando en todo lo que nosotros hacemos como medidora. Le vamos a seguir mostrando al mundo dónde están las audiencias, cómo consumen, hacia dónde van. ¿Qué realmente está pasando con la medición de la publicidad? Porque no únicamente nos quedamos con la publicidad en la televisión, sino también qué está sucediendo de manera digital con esa misma publicidad y cómo las compañías hoy por hoy pueden ser mucho más efectivos hacia esto. Mientras haya audiencias, habrá televisión. Iván, tus conclusiones, tus recomendaciones. Todos los medios deben conocer muy bien las audiencias, qué intereses tienen, quiénes son, qué edad tienen, en qué lugar de Colombia están, ¿no? Y tienen que preparar su camino hacia las audiencias que son más jóvenes, ¿no? Debemos siempre entender cómo quieren consumir las noticias y dónde. No como yo solamente lo quiero entregar, sino que también cómo el medio puede investigar cómo está consumiendo el contenido el joven y para ahí estar ahí. Yo creo que el desafío más grande hoy día son los jóvenes para la continuidad del negocio de los medios. Por supuesto, los estándares de calidad son definitivos. Paula Riveros, tus conclusiones. Bueno, yo diría que la principal recomendación es, aunque nos esté yendo bien, no dormirse en los laureles, porque los cambios siguen creciendo y son inminentes, y los cambios se dan no solamente a nivel generacional, sino también en la forma de vivir de las personas y en la forma de pensar, y esto de traducirse en siempre generar valor, es decir, que la función de la publicidad no es solamente vender más, la función de la televisión no es ganar rating y digamos que esto sea el objetivo último y sea como el único estandarte a la hora de definir qué contenidos van o qué no van, sino pensar que todos estos medios y plataformas son multifunciones. Yo cumplo una función también de informar, una función de educar, una función de acompañar, de comprender, de incluir, de imaginar y de llevar procesos que van a ser mucho más complejos en esa población y desde ahí que eso sea el motor para generar contenidos más creativos, más vivos, más ricos. Muy bien. Carolina, en el cierre, ¿qué ideas nos quieres dejar en mente? Bueno, ahora hablábamos que el contenido es el rey y en ese caso la reina es la audiencia, porque en la medida que los medios conozcan su audiencia, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, sus preferencias, gracias a las métricas, gracias a los comentarios de la gente, a sus percepciones, van a poder generar contenidos relevantes que sean interesantes para esa audiencia. Entonces, me sumo a lo que dice también Paula en el tema del cambio, de no dormirse en los laureles. El tema del cambio ya se volvió una constante. Los avances tecnológicos, los cambios de preferencias de las audiencias, todas las opciones para informarse y para entretenerse que tienen hoy en día, son claves entenderlas para poder seguir vigentes. Y la televisión y los medios de comunicación están montados en ese tren del cambio y así seguirán avanzando y seguirán siendo relevantes en un país como Colombia. Carolina, muchas gracias. A ti, Mario, muchas gracias. Carolina Mejía, administradora de empresas y actual gerente sectorial de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, ASOMedio. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos también a Carolina Ibargüen, administradora de empresas también y gerente general de Cantar Ibope Media. Muchas gracias, Carolina. Mario, gracias a ti. Siempre feliz de venir acá, de poder hablar, de poder explicar, de contarles un poco hacia dónde vamos, qué está pasando en el mundo, porque además lo interesante es saber no únicamente lo que sucede en Colombia, sino en el mundo entero, cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando, cómo se mueve. Y aquí nosotros estamos siempre disponibles para venir a tener estas conversaciones abiertas con ustedes. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia, Mario. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el reporte de esperanza para este medio. Gracias, Paula Riveros. Muchísimas gracias a ustedes, feliz de estar aquí acompañándolos. Experta en investigación y análisis de tendencias y directora de 360 Trend Lab. También agradecemos a Iván Marchán, vicepresidente de Comscore para el área norte de América Latina. Y por supuesto que también agradecemos a todos nuestros televidentes por acompañarnos. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana, en la cita para hablar de aquellos temas que ustedes nos proponen. Mientras, nos pueden escribir desde la página canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, con ideas, propuestas, recomendaciones que son las que mueven nuestra televisión. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.